Así voy a poner a grabar. Ahí estoy grabando. Bueno, en la clase de hoy primero vamos a repasar uno de los ejercicios del trabajo práctico de ecuaciones, que creo que no lo habíamos hecho. Yo había quedado pendiente de la última clase. Y después voy a dar el último tema que entraría en el parcial, digamos, o sea, con lo que veamos hoy cubrimos los temas que entrarían en el parcial. Eh, Así que bueno, después nos quedan un par de clases más de práctica y seguramente veremos algún tema ya del segundo parcial. Pero bueno, eso. O sea, con los temas que vemos hoy, veríamos hoy, cubriríamos los 6 trabajos prácticos, los primeros 6 trabajos prácticos que son los que se toman en el parcial. O sea, en el parcial les van a tomar ejercicios similares a los que están en los primeros 6 trabajos prácticos, digamos. Yo quería hacer un ejercicio que está en el TP trabajo práctico número 4, que es el trabajo práctico de ecuaciones, que nos plantea una ecuación y una desigualdad. ¿Sí? Nos pide que las comparemos, digamos. O sea, si quieren les puedo compartir la pantalla para que lo veamos. Es el problema 3 del trabajo práctico número 4. Fíjense que nos plantea esta ecuación que ya está igualada a 0. En el ítem 1 nos pide que identifiquemos para qué valor o valores de la variable x la ecuación no tiene sentido. Y en el ítem 2 nos pide que hallemos el conjunto solución de la ecuación, ¿sí? Y después en B tenemos el mismo problema, pero planteado como desigualdad. O sea, tenemos esta desigualdad fraccionaria y nos pide lo mismo, ¿sí? O sea, que identifiquemos para qué valores o valor o valores de la variable x la inecuación no tiene sentido, la desigualdad no tiene sentido, y hallar el conjunto solución de la misma. ¿Sí? Por último nos pide que comparemos y analicemos los resultados. Entonces empecemos por el problema, por el ítem A. Profe, ¿de qué te ves ese problema? Del TP número 4 de ecuaciones. Perdón, del TP número 5 de desigualdades. TP número 5, perdón. Problema 3 del TP número 5. ¿Está bien? No sé si alguno lo hizo. Como ecuación es esta ecuación, 2x sobre x menos 1 más 2x menos 4 sobre x cuadrado menos 3x más 2. Y esto es igual a 0. Bien, entonces lo primero que nos pide el problema es que identifiquemos para qué valor de x o valores de x esta ecuación no tiene sentido. Bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Fíjense que si vemos la expresión racional de la izquierda, 2x sobre x menos 1,
ya hay un valor al menos por el cual nos podemos dar cuenta que la ecuación no tiene sentido. ¿Cuál será ese valor? 1. El 1. 1, ¿no? Porque si reemplazo acá la x por 1, me queda una división por 0, y la división por 0 no está definida, al menos en los reales, ¿no? Pero tengo que ver qué pasa acá, qué pasa en la expresión racional que tengo a la derecha, ¿sí? Yo tengo dos polinomios, podría factorizar el polinomio que tengo en el denominador, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar en qué lugar x cuadrado, o para qué valor de x, o para qué valores de x se cumple esto, ¿sí? Que x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Y eso me va a dar los valores para los cuales la ecuación no tiene sentido, es decir, en dónde el denominador se hace 0. Tal vez comparte algún valor con esto, tal vez no, ¿sí? Para eso tengo que factorizarlo. Es decir, encontrar dos números que multiplicados entre sí me den este polinomio. Eso lo veníamos haciendo muchas veces. O sea, lo que tenemos que hacer es encontrar siempre factores de x cuadrado y factores de 2. Factores de x cuadrado ya sabemos que son x. Y factores de 2, ¿cuáles serán factores de 2? Teniendo en cuenta que acá tengo un menos 3x. Yo puse menos 1 y Menos menos 1 2. y menos 2. Menos 1 y menos 2. Si ponemos menos 1 y menos 2, menos 1 más menos 2 es menos 3x, ¿sí? Entonces cuando apliquemos la distributiva, x cuadrado menos 2x menos 1x, o menos x, menos x, más 2, ¿sí? Bueno, entonces factorizado es x menos 1 por x menos 2. La cuestión es que esto entonces va a quedar como 2x sobre x menos 1 más 2x menos 4 sobre x menos 1 por x menos 2 igual a 0. Entonces ahora sí, ¿para qué valores de x esta ecuación no tendría sentido? 1 y 2. 1 y 2, ¿no? Porque reemplazando por 1 acá, esto se hace 0, y si el denominador se hace 0, y si reemplazo por 2 acá, esto se hace 0 y el denominador se hace 0. ¿Está bien? Entonces ahí encontramos la primera respuesta. Para x igual a 1, para x igual a 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es, para hallar para resolver el ítem B, es hallar el conjunto solución. ¿Sí? El conjunto solución de esta ecuación. Eh, para eso tenemos que resolver la ecuación directamente, ¿no? Bien, fíjense que acá, esto ya lo tengo factorizado, y acá tengo la suma de dos expresiones racionales, o sea, de dos fracciones. Antes de sumarlas, fíjense que acá tengo este binomio, 2x menos 4. Tal vez, si saco factor común, puedo simplificar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué factor común puedo sacar ahí? 2. Entonces, escribo 2x menos 4.
por x menos 2. ¿Sí? 2 por x es 2x, 2 por menos 2 es menos 4, ¿sí? O sea, 2x menos 4. Y entonces, como saqué factor común, entonces puedo simplificar ahora, o sea, me quedaron todos productos. Puedo simplificar ahora este x menos 2 con este x menos 2. ¿Sí? ¿Hay algo más que podría simplificar? No. Perdón que... Ahí está. No, entonces... Me voy a quedar directamente con esto. ¿Está bien? 2x sobre x menos 1 más 2 sobre x menos 1. Bueno, y ahora lo que resta es hacer la suma entre estas dos expresiones racionales. Fíjense que el denominador es... o sea, tengo dos expresiones racionales con el mismo denominador, ¿no? Y arriba que tengo 2x más 2. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y esto es igual a 0. Bien, si esto es igual a 0, con que el numerador sea 0, valga 0, ya alcanza. Es decir, que yo me puedo quedar solamente con el numerador. De hecho, esto no puede valer 0. ¿Sí? Porque me queda una división por 0. Entonces, en definitiva, lo que tengo que resolver es esto. ¿En qué lugar de x esto se cumple? ¿Sí? ¿Y en qué lugar de x eso se cumple? Menos 1. En menos 1. Entonces x vale menos 1, resolví la ecuación y encontré el conjunto solución. ¿Sí? El conjunto solución es un conjunto que tiene solo un elemento que es menos 1. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora lo planteamos como una desigualdad. ¿Sí? Ya encontramos el conjunto solución de la ecuación, que es este conjunto y los valores para los cuales la desigualdad no tendría sentido. La ecuación no tendría sentido. Ahora planteamos esto como una desigualdad. ¿Sí? O sea, como una desigualdad es esto mismo, 2x más 2 sobre x menos 1, es menor o igual a 0. ¿Sí? O sea, ¿en qué lugar de x o en qué lugares de x, en qué intervalo de números, esto es menor o igual a 0? Eso es lo que tengo que resolver ahora. Bueno, para eso, lo que voy a tratar de encontrar es, primero, para qué valor de x
el numerador se hace 0 y para qué valor de x el denominador se hace 0. Y eso me va a dividir la recta en dos o más partes, ¿sí? ¿Para qué valor de x el numerador se hace 0? Ya lo encontramos. Ya lo dedujimos. ¿Dónde es? ¿Para qué Menos uno. valor? ¿Eh? En -1. En -1. ¿Y para qué valor de x el denominador se hace 0? En 1. En 1. Entonces, -1 y 1 me va a dividir la recta en tres partes. -1 y 1. Esos tres Profe, intervalos. pero ¿cómo supiste que ahí iba el signo de menor o igual a 0? 2x más 2, digamos, sobre x menos 1 es menor o igual a 0. Porque haces el ejercicio. Es el enunciado. O sea, el Ah, enunciado es esto escrito como una ecuación igual a 0 y esto escrito así. ¿Entiendes? ahora entendí, sí, sí. Obviamente, para resolver la desigualdad no vas a hacer todos estos pasos que hicimos antes, porque ya lo resolvimos. Solo tengo que encontrar ahora en qué lugar esto es menor o igual a 0. Entonces, retomando, ya encontré en qué lugares de x el numerador se hace 0 y el denominador se hace 0. Eso me parte la recta en tres partes, o sea, tres intervalos que son menos infinito, menos 1. Menos 1, 1 y 1 infinito. ¿Sí? Entonces ahora tengo que ver cómo es el signo de 2x más 2 en este intervalo, en este y en este, cómo es el signo de x menos 1 en este intervalo, en este y en este, y cómo es el signo del cociente entre 2x más 2 y x menos 1. Siempre en este intervalo y en este intervalo. Entonces escribo 2x más 2 acá, x menos 1, y el cociente tomamos un valor de prueba para verificar el signo en este intervalo, en este y en este, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos tomar entre menos infinito y menos 1, podemos tomar menos 2. Si tomamos menos 2, ¿qué signo tenemos para 2x más 2 en ese intervalo? Negativo. Sí, porque 2 por menos 2 es menos 4, más 2 es menos 2, ¿sí? O sea, negativo. Entre menos 1 y 1 podemos tomar 0. Si reemplazamos acá por 0, 2 por 0, 0 más 2, 2, o sea, positivo. Y acá entre 1 e infinito podemos tomar 2, ¿no? Si reemplazamos por 2 acá, 2 por 2, 4, más 2, 6, o sea, positivo. Vamos a ver qué pasa con el signo de x menos 1. Para el valor de prueba menos 2 en este intervalo, menos 2 menos 1, reemplazando por la de x, es menos 3, o sea, negativo. Entre menos 1 y 1, 0, 0 menos 1, o sea, negativo. Y entre 1 e infinito, 2, por ejemplo, ¿sí? 2 menos 1, 1, o sea, positivo. Y ahora vamos a ver el cociente. Menos, o sea, 2x, el cociente de 2x más 2 sobre x menos 1. Menos dividido menos, Más, más dividido menos, menos. y más dividido más, obviamente que es positivo, ¿no? Entonces, ¿en qué intervalo se cumple esta desigualdad? Entre -1 y 1. Entre menos 1 y 1. Bien, ¿el menos 1 está incluido? Sí.
Sí, Sí, porque es el lugar donde el numerador se hace 0. ¿Y el 1? No. No, porque es el lugar donde el denominador se hace 0 y me queda una división por 0. ¿Sí? Entonces, el conjunto solución es el intervalo -1 incluido, 1 excluido. Entonces, en el caso de la ecuación, fíjense que yo tenía un conjunto, el conjunto solución era un conjunto con un solo elemento que era el -1. En el caso de la desigualdad, el conjunto solución es un intervalo de números entre -1 incluido y 1 excluido. ¿Sí? Profe, Profe, perdón, no entendí por qué el 1 excluido. El 1 está excluido porque es el lugar en donde el denominador se hace 0 y no te puede quedar una división por 0. ¿Se entiende? Ah, sí. Porque estamos trabajando con números reales. Esa operación no está definida en el conjunto de los reales. Entonces, en ese conjunto no puede estar el 1. ¿Por qué? Está bien. Porque es el lugar en donde la desigualdad no tiene sentido. ¿Sí? Sí. Que es en 1. profe, Sí. ¿qué es lo que yo tengo que mirar en los intervalos para saber cuál es? Vos tenés que mirar el signo. Ok, Si te está diciendo que te está preguntando en qué lugar de X, o en qué lugares de X, o en qué intervalo de X, de números, esto es menor o igual a 0, te está diciendo en qué lugares de X, en qué intervalo de X, esto es negativo. mm, ¿En qué intervalo es negativo? Entre -1 y 1. Ah. Porque acá es positivo y acá es positivo. ¿Sí? ok. El último valor sería el resultado final. Por ejemplo, en Claro, el intervalo de -1 sería positivo, negativo, y el resultado es negativo. claro, porque vos tenés un cociente acá. Ok, En 2x más 2 encontramos ujú, que entre -1 y 1 es positivo. sí, Cualquier número que vos agarres entre -1 y 1 y lo reemplaces acá por x, va a dar el positivo. numerador te va a dar positivo. Ujú, Pero x menos 1 no, te va a dar negativo. Como esto ok, es, como esto es una división, cuando vos ujú, haces algo positivo, un número positivo sobre un número negativo, te va a dar un número positivo. ok, Negativo, perdón. Y eso es lo que nos está pidiendo, lo que nos está preguntando la desigualdad. ¿En qué lugares de x este cociente es negativo? ok, ¿En qué intervalo? En -1 y 1. Porque el cociente entre esto que es positivo y esto que es negativo es negativo. Y es el único lugar. Fuera de ese intervalo está positivo, mm, la división. ¿Sí? buenísimo. Gracias. Bueno, y con eso resolvimos el ejercicio. ¿Sí? ¿Que se entendió? Sí, sí. sí, profe. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Vamos a ver ahora ecuaciones con valor absoluto, que es algo que no habíamos visto, porque tienen algunos ejercicios de ecuaciones con valor absoluto en el trabajo práctico. Número 4, que es el de ecuaciones. Y después ya pasamos al tema nuevo, y ya con ese tema ya cubriríamos los temas del parcial. Bueno, Profe, una pregunta. En el TP4 hay problemas, digamos, que te ponen en una situación
y vos tenés que ir respondiendo Sí. y tenés que identificar las variables. ¿Qué tema sería ese? Ese tema es ecuaciones. Ah, Vos ok. decís los problemas. A ver si lo tengo Los acá. últimos, digamos. Sí, sí. Claro, vos tenés problemas y los tenés que plantear como una ecuación. Ese es el ejercicio. Ah, ok, ok. A ver, espera que estoy buscando el trabajo práctico. Los problemas 7, 6, 7 y 8. Eso sí. Sí, es eso. O sea, vos tenés que identificar las variables, escribirlo como una ecuación y resolverlo, digamos. Si quieren podemos agarrar alguno y hacerlo. Yo intenté hacer uno y no me dio, Ujú. pero no sé si lo hice mal o qué. Ok, bueno, podemos agarrar alguno y hacerlo. Primero Profe, las veamos. ecuaciones, valor absoluto sería la desigualdad que vimos el otro día. No, esas son desigualdades con valor absoluto. Estos son Ok. ecuaciones con valor absoluto. Ah, buenísimo, listo. Por ejemplo, como las que tienen en el TP4, ejercicio T, por ejemplo. Problema 1, ejercicio T. O problema 1, ejercicio R. Por ejemplo, el módulo de 3x más 5 igual a 1. Bien, esto obviamente que 3x más 5, el módulo de 3x más 5 es un número positivo, que en este caso me está diciendo que es 1, ¿no? Pero si yo tendría que resolver esto al quitarle las barras de módulo, esto podría ser o bien positivo o bien negativo. Podría valer 1 o podría valer menos 1. Por definición de módulo, ¿sí? Porque x puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Está bien? Entonces, cuando resuelvo una ecuación así, lo tengo que plantear así. Es decir, que el módulo siempre es positivo, pero cuando le quito la barra de módulo, esto puede ser tanto positivo como negativo. Y a partir de ahí voy despejando la variable, en los dos casos, ¿sí? O sea, es parecido a lo que hacíamos con las desigualdades con valor absoluto. Entonces acá si despejo, en este caso, ¿qué puedo ir despejando? El 5. El El 5, Menos 5. ¿no? 5. O sea, resto 5 acá, 3x de este lado. Si resto 5 acá, esto es menos 4. 1 menos 5. Y ahora divido por 3. Acá me queda x. Divido por 3. Esto es menos 4 tercios. Y ahora voy acá y hago exactamente lo mismo. Despejo el 5. O sea, resto 5. Esto es 3x de este lado. Menos 1 menos 5 es menos 6. Despejo la x. Divido por 3. Acá me queda la x sola. Menos 6 dividido 3 es menos 2. Entonces ahí encontré los dos valores de resuelven la ecuación, ¿sí? O sea, las soluciones son 2, menos 4 tercios y menos 2. ¿Está bien? Por ejemplo, tomemos esta, x menos 4, módulo de x menos 4
es igual a 0.01. Esto lo puedo resolver con número decimal o con fracción. Si lo resuelvo con fracción, ¿cómo voy a plantear esto? Cuando le quito la barra de módulo a x menos 4, ¿qué es 0.01 en fracción? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos 1 visto sobre en 100. general? 1 sobre 100, exactamente. Y a su vez, esto es igual a menos 1 sobre 100 avos. Por definición de módulo, ¿no? Profe, ¿puede explicar de cómo sacar de ahí en decimal? Sí, cuando vos tenés así, por ejemplo, 0.01, 0.01, esto es valor posicional, o sea, esto es unidad, decena, centena. Entonces vos tomás el entero, tomás en este caso el 1 como un entero. O sea, en el numerador escribís este número como un entero. Y en el denominador escribís el valor posicional. ¿Cuál es el valor posicional? ¿Unidad, decena o centena? Centena, ¿no? Centena, por eso es 1 sobre 100. Si fuera 0.1, esto es unidad decena. Entonces, ¿esto qué es? 1 sobre 10. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, si despejo acá la x, sumo 4. Entonces, 1 sobre 100 más 4. Y de este lado es, despejo la x, sumo 4, menos 1 sobre 100 más 4. ¿Está bien? Si hago la cuenta, llego a que x acá es igual a 401 cienavos. Y de este lado, si hago la cuenta, esto es igual a, como es menos 1, menos 1 cienavos más 4, es 399 cienavos. En decimal, ¿sí? Como esto es dividido 100, en el primer caso, o sea, x sub 1 es 4, igual a 4.01. Y x sub 2, este número racional en decimal es 3.99. O si hicieran esto, dividido esto en la calculadora, ¿no? Lo mismo. Si ustedes quisieran resolverlo con el decimal, no pasa nada, lo hacen con el decimal y ya está. ¿Sí? Si no, lo pueden resolver con fracción. Salvo que el ejercicio se los pida, no lo pueden hacer como quieran, digamos. Pero ¿se entendió cómo se resuelve una ecuación con valor absoluto entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Borramos esto. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿El problema 6, 7 u 8? Hacemos el 6.
Estoy hablando del TP 4, ¿no? Ecuaciones. No sé si alguno lo hizo. Los hizo. Bien. Profe, a mí no me dio el 7, digamos. El 7. Bueno, dice, un empresario ha comprado doble número de computadoras portátiles que de computadoras fijas. ¿Sí? O sea, tu variable son las computadoras fijas. Eso sería X. Vos no sabés qué cantidad de computadoras fijas compró, pero sabés que el empresario compró 2 veces el número de computadoras fijas, ¿no? O sea, si estas son las Sí. fijas, estas son las portátiles, a qué equivale, digamos. ¿A qué equivaldrían las computadoras portátiles? 2 por X. 2 por X. Bien. Entonces ahora lo que dice es que por cada portátil pagó 5.800 pesos. ¿Sí? Y por cada fija pagó 14.500. Si el importe de la compra fue total, ¿no? Fue de 130.500 pesos. ¿Cuántas portátil compró y cuántas fijas? ¿No? Entonces vos sabés que el importe total fueron 130.500. Lo que sea que vos plantees acá tiene que ser igual a eso. ¿Está bien? Ahora, si te está diciendo que por cada portátil pagó 5.800, ¿qué son las portátiles? ¿Qué es lo que planteamos como computadoras portátiles? 2X. 2X. Entonces, ¿por qué habrá que multiplicar 2X 5.800. por 5.800? Entonces, 5.800 por 2X. ¿Y eso sumado a qué? A las A las fijas. computadoras fijas. A las fijas, que no sabemos cuántas son, pero sí sabemos el precio, ¿no? Que es 14.500. Entonces eso es sumado a 14.500. ¿Qué cosa? X. X. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer para resolver esto? Distribuir 5.800 por 2X. Claro, si distribuimos 5.800 por 2X nos da 11.600 X, ¿no? Más 14.500 X. Esto es igual a 130.500. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sumar las X, ¿no? Sí. Si hacemos esa cuenta nos da 14.500 más 11.600 son 26.100. ¿Qué cosa 26.100? X. Igual a 130.500.
Y ahora para despejar la x, divido por 26.100. Acá me queda la x. La que x es Basta, igual a Demo. 130.500 Demo, basta, cortala. Basta. dividido 26.100. ¿Sí? ¿A qué equivale eso? A 5. O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántas computadoras fijas compró? 5. Porque esa era esa era la incógnita, ¿no? O sea, que habíamos planteado como X. ¿Y cuántas portátiles Sí, compró entonces? 10. 10. 10. Pero ahí no se está mezclando las portátiles y las fijas. No, porque las portátiles son 2 veces las fijas. Claro, pero al precio de las portátiles las tomaste como fijas cuando volviste 2x a x. Sí, pero no importa. O sea, piensen en esto. Sabemos que el empresario compró 2 veces computadores portátiles que fijas. ¿Sí? Eso es lo que planteamos acá. Esa cantidad que es X, que son las computadoras fijas que no sabemos, que son 2 veces, o sea, eso está multiplicado por el precio de cada computadora. ¿Sí? O sea, esto, 2X, es la cantidad de portátiles que compró. ¿Por qué 2X? Porque es 2 veces las fijas. Si sabemos el precio, que es 5.800 por cada una, bueno, no tenemos que hacer más que multiplicar esa cantidad de portátiles por el precio. ¿Se entiende? Y lo mismo con las fijas. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, O sea, profe. ¿seguro? Bueno, Sí, yo entendí. es básicamente eso. Eso es lo que hay que hacer en cada problema, digamos. O sea, vos primero te tenés que preguntar cuál es la variable, cuál es la incógnita, ¿no? El problema 6 también es muy parecido, digamos. ¿No? Te dice, a Sí, una sí. reunión asisten el doble de número de mujeres que de hombres. Y el triple número de niños que de hombres y mujeres juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si en la reunión hay 96 personas? O sea, primero te dice, asisten el doble número de mujeres que de hombres. O sea, si llamamos a hombres, la cantidad de hombres que hay, X, ¿cuántas mujeres asistieron? Y te dice 2x. 2X. ¿Está bien? Y el triple que hacemos, x más 2x, eso multiplicado por 3. Claro, o sea, el triple es la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres. O sea, la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres, y eso el triple. Y eso es el número de niños. ¿Entiendes? Sí, sí. Y después, ¿Cómo sería entonces, profe? 3 entre paréntesis x más 2 más x. claro, estos hombres, estas mujeres, esto es niños. 3 por x más 2x. Y la suma entre la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres y la cantidad de niños tiene que dar ¿cuánto? 96. 96. Entonces planteo eso como una ecuación. ¿Entiendes? X más 2x más 3 por x más 2x es igual a Que ¿qué? A sería, 96. sería más 9x. Más 9x, ¿por qué más 9x? O sea, los niños sería 9x. Y acá tenés que hacer distributiva.
3x más 3 por 2, 6x. 2x más x. Esto es igual a 96. 6, esto es 9, 12. Pero estaba mal si si yo representaba a los niños directamente como 9x. No. ¿Por qué 9x? ¿Y porque 3x más 6x no es 9x? Ah, sí, está bien. Ah, Sí, sí. Bueno, esto te da 12x es igual a 96. O sea, x es igual a 96 sobre 12, que es 8. ¿No? 8. Entonces, ¿cuántos hombres hay? 8. 8. ¿Cuántas mujeres? 16. 16. ¿Y cuántos niños habrá? Y bueno, reemplazamos acá por 8. 8 más 2 por 8 más 16 es 24. 24 por 3 es 60 72. y 72. Entonces hay 8 mujeres, 8 varones, 16 mujeres y 72 niños. Niñes. Era más fácil de lo que creía. Ah, mira. Bueno, y bueno, después el 8, bueno, ese no sé, traten de hacerlo ustedes, pero bueno, yo que sé, por ahí ya lo hicieron. Que dice encontrar las edades de María y José, bastante bíblico el problema. Si ambas suman 124 años y María tiene 14 años menos que José. Bueno, ahí de vuelta, la variable, ¿cuál sería? O sea, ¿qué sería x? La edad de María José. O sea, la edad de Eh, María. X la de José, X menos 14 la de María. claro, x es la de José. La de María es la de José menos 14. Y eso tiene que sumar 124, ¿no? O sea, x más x menos 14 tiene que ser igual a 124. Y nada, ahí despejan x. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, eso. O sea, siempre tienen que pensar en qué es x. Después hay algo que va a estar en relación a x, ¿no? Esto de, bueno, no sé, la edad es x, o sea, y, y después, obviamente, eso va a ser igual a algo, ¿no? Y bueno, ahí lo plantean, ya lo escriben con una ecuación, digamos. Profe, ¿puede ser que le falta aceptar a alguien? Sí, perdón. Ya. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Profe, el resultado del problema de José y María sería 69. 69, y puede ser. Pues yo hice x más x menos 14 igual 124. Sí, Da 69. sí, está bien. 124. Sí. Buenísimo. O sea, esa es la edad de José. Ok, 69 sería José. Claro, ¿cuál es la edad de María? Tengo que reemplazar 69 por la x, menos 14. Claro, hacer 69 menos 14 y nada más. Ok, Y eso te buenísimo. tiene que dar la edad de María. O sea,
Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver distancia y punto medio. Les voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve ahí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bueno, esto que vemos acá es una calculadora gráfica que se llama GeoGebra. De paso se las recomiendo mucho si quieren usarla. Es una calculadora gráfica que está disponible online, o sea, geogebra.org, entran y ya la pueden usar. Y les quería mostrar esto para que empecemos a ver plano coordenado, ¿sí? Esto asumo que todos lo habrán visto, ya lo habrán visto en la secundaria, pero bueno, más o menos vamos a hacer un repaso. Esto que ven acá se llama plano coordenado, plano cartesiano, ¿sí? O sea, tenemos el eje X horizontal y el eje Y vertical, ¿sí? Ambos ejes se cruzan en el origen, o cero, que es este puntito de acá en el medio. Hacia la derecha del eje Y, o el eje vertical, o también se llama eje de las ordenadas, están los números positivos, los X positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los enteros positivos, y hacia la izquierda del eje de Y están los enteros negativos, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Esta es la recta, o sea, el eje X, que también se llama eje de abscisas, es la recta de los reales, con la que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? A esa recta se le suma la intersección con la recta vertical, que es el eje Y o el eje de las ordenadas, ¿sí? Por encima del eje X tenemos, o del eje horizontal, tenemos en el eje de ordenadas de Y, los enteros positivos, y por debajo del eje horizontal, sobre el eje Y, tenemos los enteros negativos, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3. Ven cuando les voy señalando, ¿no? Con el mouse. Sí. Bueno, entonces si yo quisiera marcar cualquier punto acá, en el plano coordenado, siempre lo tengo que indicar justamente con coordenadas. ¿Qué coordenadas? Y bueno, la coordenada X y la coordenada Y. Y siempre se indica primero la coordenada X y después la coordenada Y. Por ejemplo, si yo quisiera marcar el punto 1 en X, 1 en Y, lo voy a llamar como A igual a 1, que es la coordenada X, y 1, que es la coordenada Y. ¿Sí? Fíjense que ahí me marcó el punto. Este punto tiene coordenadas 1 en X y 1 en Y. O sea, uno hacia la derecha, uno hacia arriba. Supónganse que quiero marcar un punto por acá abajo, qué sé yo, el menos 3 en X, menos 3 en Y, menos 2 en X. Bueno, será menos 2 a la izquierda del 0 en el eje X, menos 3 en Y, o sea, menos 3 en el eje vertical hacia abajo, ¿no? Lo voy a llamar B a ese punto. Y escribo menos 2 en X, menos 3 en Y. ¿Sí? Y ahí me marcó punto B acá. Pero lo que voy con esto es que siempre un punto en el plano se define con una coordenada. ¿Sí? Y esa coordenada siempre es en qué lugar de X está y en qué lugar de Y está.
y siempre se indica en ese orden. Primero X, después Y. Profe, pidieron si podían aceptar a un alumno. Sí, ya lo acepté, creo. Ah, listo. Porque... Sí, creo que ya lo acepté. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, entonces ahora voy a cambiar de pantalla. Sí, esperen que esto me deje porque se me puso la barra esta encima. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Sí, acá. Ahí están viendo el triángulo. Sí. Sí, profe. Bueno, ahí yo marqué dos puntos, el punto A y el punto B. Este punto de acá y este punto de acá. El punto A, fíjense que tiene coordenadas, es este que marca acá, tiene coordenadas en 0 en X, porque fíjense que está justo encima del eje Y, o sea, no se va ni para la derecha ni para la izquierda. Está en 0 en X. Y 8 en Y. O sea, está 8 por encima del eje X. ¿Sí? Esa es la coordenada del punto A. Y la coordenada del punto B, okay, está en las coordenadas 6 en X, o sea, corrido 6 hacia la derecha, y 16 en Y, o sea, 16 por encima del eje X. Entonces, ¿cuál será la distancia que hay entre A y B? ¿Cuál será esa distancia? ¿Sí? O sea, ¿a qué equivale este segmento de recta? O sea, el segmento de recta que une al punto A con el punto B. Bueno, para Menos eso... A. ¿Cómo? B menos A. B menos A. O sea, vos decís restar las coordenadas X y las coordenadas Y, digamos. Y se puede usar Pitágoras, ¿no? Pues es la diferencia entre X en B menos X en A es un cateto. Perfecto. Tienes la diferencia entre Y en B menos Y en A y tenés otro cateto. Y ahí, bueno, faltaría sacarle hipotenusa nomás. Perfecto. Bueno, eso que explicaste es lo que iba a explicar. O sea, sí, efectivamente podemos usar Pitágoras. ¿Sí? Lo que me dice Pitágoras, la fórmula es que la hipotenusa, que es en este caso fíjese que acá dibujamos un triángulo rectángulo. O sea, en el caso de un triángulo rectángulo, F, este segmento de recta, que es el que une a el punto A y el punto B, es la hipotenusa, ¿sí? Que es la incógnita, es lo que nosotros queremos saber, cuánto vale ese segmento de recta. Esa es la hipotenusa. Lo que dice Pitágoras, la fórmula es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? En este caso, los lados que están marcados en naranja, H y G. Esos son los lados que se llaman catetos, que son que elevados al cuadrado, si lo sumamos, eso nos da la hipotenusa al cuadrado, o sea, que es este segmento de recta en negro, que es lo que nosotros queremos saber, bueno, qué distancia hay, ¿sí? Ahora, ¿qué es el cateto H y qué es el cateto G? Bueno, es una distancia, ¿no? O sea, ¿cuánto vale H? Es la coordenada X del punto C, que marqué acá, menos la coordenada de X del punto A. ¿Sí? ¿Y qué es G? ¿Qué es el cateto G? También es una distancia, ¿sí? Recuerden cuando veíamos distancias en la recta real. Es la resta entre las coordenadas Y de los dos puntos. O sea, la coordenada Y
de B, 16, menos la coordenada Y de C, 8. Si elevo esas distancias al cuadrado y tomo la raíz cuadrada, voy a obtener la hipotenusa, o sea, la distancia. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Yo no entendí lo después de I menos I, lo que sería sacar la hipotenusa. Claro, vamos a hacerlo acá como... Vamos a plantear la ecuación. O sea, lo que estoy planteando como ecuación, lo que es Pitágoras es H, que es la hipotenusa, o el segmento de recta marcado en negro, o F, que se llama F, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Que los vamos a llamar A y B, que en este caso son H y G. Voy a poner, o si quieren podemos hacer directamente así. Llamamos a la hipotenusa como F, el cuadrado, que es este lado, es igual a H al cuadrado más G al cuadrado, que es este cateto de acá, ¿sí? Eso es Pitágoras. Fíjense que ahí ya me lo planteó como una ecuación, ¿no? Si yo resuelvo el lado derecho, tengo 6 al cuadrado, que es lo que vale H, más 8 al cuadrado, que es lo que vale G, ¿sí? O sea, que 10 al cuadrado es igual a 36, que es 6 por 6, más 64. ¿Está bien? No, profe, perdón, ¿cómo supo que H era 10 y los catetos 6 y 8? Me perdí ahí. Lo que yo estoy planteando acá, esto es Pitágoras, ¿sí? Yo estoy diciendo que Sí, F al cuadrado, lo voy a hacer de vuelta, F al cuadrado es igual a H al cuadrado más G al cuadrado. ¿Sí? sí, Eso es sí. Pitágoras. Ajá, Y esta fórmula es la que me va a dar qué distancia hay entre A y B. sí. ¿Sí? Podemos plantearlo con números si quieren. ¿Cuál es el cateto? ¿A qué equivale el cateto H? Este lado. Ah, sí, a 6. Claro, o sea, ¿pero por qué 6? Porque es la coordenada X del punto C, que es la misma que la coordenada X del punto B. ¿Se entiende? Que es Sí, 6. ¿Menos qué? O sea, estoy calculando esto ahora, ¿eh? Esto es 6 menos qué? menos 0. Menos 0, claro. Ah, ¿Está bien? sí. ¿Más qué? ¿Cuánto vale G? Sería más 16 menos 8. Claro, o sea, es la resta entre O las sea, 8. coordenadas Y del punto B y el punto C, que en realidad la coordenada Y del punto C es la misma que la coordenada Y del punto A. Claro. ¿Me siguen? Entonces, por un lado tenemos 6 menos 0 más ¿cuánto? ¿Qué vale G? 6 menos 0 es H. ¿Qué vale G?
Lo dijimos 8. recién. Claro, o sea que, ¿por qué 8? 16 16 menos 8. menos 8. ¿Está bien? Ahí está, sí. Gracias. Ahora, Pitágoras lo que me dice es que lo que yo tengo que hacer es tomar el cuadrado de esto. ¿Sí? Entonces es el cuadrado de 6 menos 0 más el cuadrado de 16 menos 8, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el cuadrado? O sea, 6 menos 0 ya sabemos que es 6. Ujú. 6 al cuadrado, 36. 36. Más, ahora el cuadrado de 16 menos 8, que es el cateto G. 16 menos 8 es 8. ¿Cuánto es el 64. cuadrado de 68? ¿Cuánto es el cuadrado de 8? 64, ¿no? Sí, 64. Eso es 100, ¿ok? O sea, el cuadrado de los catetos. El cuadrado de los catetos suma 100. Pero Pitágoras lo que me dice es que el cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que Claro. hacer para averiguar la hipotenusa? La raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100, ¿sí? ¿Que cuánto es? 10. 10. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre A y B? 10. 10. ¿Está bien? Sí, perfecto. Entonces, fíjense que yo directamente puedo plantear la distancia, puedo calcular la distancia restando las coordenadas de X y de Y de los puntos A y B, ¿sí? O sea, sin tener en cuenta el punto C. Yo el punto C lo escribí acá para ilustrar nada más, que esto es un triángulo rectángulo, de dónde sale, porque usamos Pitágoras, ¿entiende? Sí. Pero yo podría prescindir de esto, lo podría borrar, y yo tengo estos dos puntos. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Cómo sé qué distancia hay entre A y B? Ya sabemos que es 10, pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos el punto C? O sea, en Por vez Pitágoras a la de... inversa. Claro. Nada, simplemente resto las coordenadas X de los dos puntos. ¿Sí? No importa cómo lo haga, porque es una distancia. Si puedo restar la coordenada X de B menos la de A, o la de A menos la de B, es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando veíamos distancia? Que era lo mismo, el orden no alteraba, digamos, el resultado. Yo puedo agarrar la coordenada de B, por ejemplo, X, y restarla con la coordenada de X de A. 6 menos 0. ¿Está bien? Más resto las coordenadas Y de los dos puntos. O sea, de B, 16, menos... Perdón, estoy a hacerlo con paréntesis. Más 16 menos 8. ¿Entiende? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer por Pitágoras? Bueno, 6 menos 0, elevarlo al cuadrado, 6 menos 0, 6, o sea, 6 por 6, 36, más 16 menos 8, ya dijimos que es 8, 8 elevado al cuadrado es 64. Y ahora tomar la raíz cuadrada de esto, o sea, la raíz cuadrada de 100. ¿Sí? Que es, como resultado es 10. Entonces fíjense que sin tener ese punto C que yo había dibujado acá, puedo calcular la distancia igual, conociendo las coordenadas de los dos puntos, tanto X como Y. ¿Me siguen cuál es la idea? Em,
más o menos. Vamos a ir a la pizarra un segundo. A lo que voy es que si yo tengo dos puntos cualesquiera en el plano, si yo quisiera calcular la distancia, voy a tomar las coordenadas, voy a usar Pitágoras, pero voy a tomar las coordenadas. A ver, esperen que estoy buscando un ejemplo acá. Supónganse que yo tengo estos dos puntos. Menos 1. Menos 1, este es el punto A, y el punto B es 9, 9. O sea, esto es menos 1 en X, menos 1 en Y. El punto B está en 9 en X, 9 en Y. ¿Cómo Sí. calculo la distancia acá, entre esos dos puntos? Bueno, agarro Pitágoras. Pitágoras me dice que la distancia, que es la hipotenusa, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos catetos? Y bueno, recién comprobamos que si yo resto las coordenadas X, tanto X como Y, de los dos puntos, por ejemplo, vamos a hacer acá, restemos la coordenada X de menos 1 y la coordenada X de 9. Eso es menos 1 menos 9. Y ahora restemos las coordenadas Y de los dos puntos. Sumado, ¿no? Esto es al cuadrado. Menos 1 menos 9 al cuadrado. Y eso es, ¿Por qué las 2 veces 9 no sería más 9 o más 1? siempre tengo que restar. Resto las coordenadas X y resto las coordenadas Y. Y no importa el orden, ¿sí? Puedo hacer menos 1 menos 9 o 9 menos menos 1. En definitiva me va a quedar siempre un número positivo acá. No, ¿Se ahí te va a quedar entiende? negativo. Te queda menos 10. Pero cuando lo elevas al cuadrado te queda positivo. Ah, ok, ok, ok. ¿Me siguen? Sí. Entonces, a lo que voy es que quédense con esto. Si yo quiero encontrar la distancia entre el punto A y B, resto las coordenadas X y resto las coordenadas Y. El resultado lo elevo al cuadrado y para despejar la distancia tomo la raíz cuadrada. Y eso me da la distancia. ¿Se entiende? ¿Cuánto es menos 1 menos 9? Menos 10 Menos 10. al cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 menos 9? Menos 10. Bien. Y eso al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Es esto, raíz cuadrada. ¿Me siguen? Sí. Menos 10 al cuadrado es 100, ¿no? 100. Menos 10 al cuadrado, 100. O sea que esto es raíz cuadrada de 200. Ujú. La distancia es la raíz cuadrada de 200. Esa es la distancia que hay entre A y B. ¿Sí? Si lo hacemos con la calculadora nos da que equivale a 14,142. 14,21. ¿Sí? La raíz cuadrada de 200 también la puedo pensar así, ¿no? La raíz cuadrada de 2 por qué cosa? Por 100. 2 por 100, exacto. O sea que esto es la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué? ¿Cuánto es la raíz cuadrada Por de 100? 10.
por 10. Y eso equivale a esto. O sea que la distancia que hay entre A y B, entre esos dos puntos, es 14,14. Y así hacen con cualquier punto. Si tienen les dan 2 puntos, le preguntan la distancia, aplican esta fórmula, ¿sí? Pero eso no sale de la nada, sale del análisis que hicimos recién en GeoGebra, ¿se entiende? Claro. Que en definitiva la coordenada X e Y del punto C, que me formaba el triángulo rectángulo, corresponde a la coordenada X e Y de los puntos A y B. ¿Sí? Veamos, vamos a hacer otros 2 ejemplos. Tengo el punto A en la coordenada 0 en X menos 6 en Y. Y el punto B en la coordenada 5 en X, 0 en Y. ¿Cuál será la distancia entre A y B? Teniendo en cuenta que la distancia al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Eso es Pitágoras, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿cuál es ese cateto? ¿Cuál es el cateto A? ¿Cuál es el cateto B? Bueno, ya dijimos que esto A y B es la distancia que hay, perdón, la resta entre las coordenadas X y la resta entre las coordenadas Y de los dos puntos. Entonces, a ver, vayan dictándome qué tendría que escribir acá. Menos 5 a la 2 más menos 6 a la 2. Pará, pero vamos o sea, 0 0 menos menos 5 al 5. cuadrado claro, más menos 6 más 0 al cuadrado. claro. ¿Y esto es la distancia? No, la distancia al cuadrado es igual a eso. Ok, o sea, ¿qué sería la distancia? Entonces, La raíz cuadrada La de eso. raíz de todo esto. la raíz de todo esto, ¿sí? 0 menos 5 es menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25, ¿no? Sí, Menos 6 más 0 es menos 6. Al cuadrado es 36. O sea, siempre me va a dar un 36. número positivo porque es una distancia. Claro. Y esto me da la distancia. Esto es 50, 61. O sea, la distancia es raíz de 61. ¿Está bien? Sí. La raíz de 61 es 7,810, ¿no? claro, 7,810. Y esta es la distancia que hay entre A y B. ¿Se entendió? Sí. ¿Hacemos otro? Dale. Por ejemplo, entre A0, un punto que está en el origen, y B4, 2. O sea, el punto A está en el origen, donde se cruzan las dos rectas, donde se cruzan los dos ejes. Y el punto B está en 4 en X, 2 en Y. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? Usando Pitágoras, ¿cómo calculo la distancia? La distancia es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 4 al cuadrado sigo, más 0 menos 2 al cuadrado. Eso. 0 menos 4 es menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16. Más 0 menos 2, menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4.
Esto raíz cuadrada, esto es igual a la distancia. 16 más 4 es 20, o sea que esto es la raíz de 20. Esta es la distancia. O, si quieren, la raíz de 2 por 10, que es igual a la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 20 es 4,47. Te quedaría 2 por raíz de 5. Claro, 2 por raíz de 5. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Por qué 2 por raíz de 5? Porque es... Acá yo lo escribí mal. Lo escribí mal, perdón. Es raíz de 4 por 5. Por 5. La tengo. Raíz de 4 por 5 es raíz de 4 por raíz de 5. Raíz de 4 es 2 por raíz de 5. ¿Se entiende? Sí. Esto por propiedad de raíz cuadrada, digamos. 4 por 5 es 20, raíz de esto es raíz de 4 por raíz de 5, raíz de 4 es 2. Igual lo podemos expresar como 4,47. Sí, o pueden poner raíz de 20 y ya está, no pasa nada. Ah, bueno. ¿Se entendió o quieren hacer otro ejemplo? ¿Se puede otro? O sea, siempre la distancia entre dos puntos es la resta entre las coordenadas x e y de los dos puntos elevado al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Por ejemplo, el A está en 2 en x, 1 en y. Y el B está en 1 en x, 6 en y. ¿Cuál será la distancia entre A y B? Los escucho. 1 menos 2 al cuadrado. Pará, pero díganme todo. O sea, ¿qué es A, qué es B? A es 2 menos 1. 2 menos 1 al cuadrado. Y ¿Qué 1 más? menos 6. Más 1 menos 6 al cuadrado. Y esto es la distancia. Raíz cuadrada, ¿no? Sí. 2 menos 1 es 1, al cuadrado es 1, más 1 menos 6 es menos 5 al cuadrado es 25. O sea que en definitiva la distancia es raíz de 26. Esa es la distancia. ¿Sí? O sea, 5,09. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahí vimos la distancia. Ahora veamos punto medio. Punto medio entre dos puntos. Esto lo voy a compartir de vuelta. Vamos a ir acá. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, sí.
Bueno, entonces tengo el punto A que está en... Las coordenadas son 0 en Y, perdón, 0 en X, 8 en Y. ¿Sí? Y el punto B, cuyas coordenadas son 6 en X, 16 en Y. O sea, corrido a la derecha en 6 y elevado en 16. ¿Cuál será el punto medio? O sea, ¿a qué equivale este puntito C del segmento de recta entre A y B? O sea, justo la mitad. ¿Dónde está ese punto medio? Bueno, si se fijan, si yo dibujo el punto D acá y el punto E, esto me forma dos triángulos rectángulos que son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque la distancia entre A y C y la distancia entre C y B es la misma. La misma. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Quiere decir que son iguales. Además, los dos son rectángulos, tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, si el segmento que hay entre A y el punto medio C, que no sé cuáles son las coordenadas, o sea, obviamente acá lo estoy viendo, pero supónganse que lo tengo que calcular, y la distancia entre C, punto medio, y B es la misma, quiere decir que F, que es este cateto, e I, que es este otro cateto, también es la misma, o sea, mide lo mismo. Y por lo tanto, G, que es este cateto, es igual a J, que es este que está acá. ¿Por qué? Porque los dos triángulos son iguales. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo la distancia? ¿Cómo calculo el punto medio C? Bueno, en definitiva, lo que tengo que hacer es sumar las coordenadas X de los puntos A y B y dividirla por 2, y sumar las coordenadas Y del punto A y B y dividirlo por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente si en el punto medio, si yo genero estos dos puntitos, me generan dos triángulos que son congruentes o iguales. ¿Sí? Entonces quiere decir que este punto C tiene la coordenada X que no sé dónde está, porque es el punto que quiero averiguar. O sea que es la coordenada X de C es X menos ¿qué? Menos la coordenada X del punto A. ¿Cuál es la coordenada X del punto A? 0. Menos 0. ¿Qué estoy diciendo ahí con X menos 0? Bueno, es el cateto F, este cateto de acá. X menos 0 es cuánto vale F. Eso necesariamente tiene que ser igual a Y. ¿De cuánto vale Y? Y bueno, es la coordenada X del punto E, que es la misma que la coordenada X del punto B. ¿De cuánto es la coordenada X del punto P? O E. 6. 6 menos X, que es la coordenada X del punto C. Entonces, ¿cómo me queda como ecuación eso? Que X es igual a 6 menos X. ¿Cuánto valdrá X entonces? ¿Cuánto valdrá la coordenada X del punto medio? Y bueno, tengo que despejar acá la ecuación. X igual a 6 menos X. ¿Sí? Si paso esta X sumando, o si sumo X, me queda que 2X es igual a 6. O sea, ¿a cuánto equivale X? A 3. A 6 y 2. A 3. ¿Sí? ¿Y qué averigüé ahí? ¿Qué es esto? Bueno, que la coordenada X del punto medio C es 3. ¿Sí? Como efectivamente lo ven acá. 1, 2, 3. Ahora, ¿a qué equivaldrá la coordenada Y de ese punto? Tengo que hacer exactamente lo mismo. Si planteo que G y J son iguales,
¿sí? Es sumar las coordenadas y de los puntos A y B y dividirlas por 2. ¿Se entiende más o menos la idea? Yo me re perdí, profe. Bueno, no importa, no los voy a complicar más. Vamos a hacerlo más sencillo. Si yo tengo de vuelta 2 puntos, uno que está en -1, vamos a tomar los mismos que habíamos hecho antes, y -1, o sea, -1 de x, -1 de y. Y el otro está en 9 y 9. O sea, 9 en x, 9 en y. ¿Cuál será el punto medio de esos dos puntitos? Bueno, siempre es la fórmula de punto medio, por lo que vimos recién, es la suma de las coordenadas x, o sea, -1 más 9, sobre 2, y en y es la suma de las coordenadas y, -1 más 9, sobre 2. ¿Sí? Esto me va a dar coordenada x y coordenada y. ¿De qué? Del punto medio entre A y B. ¿Sí? Entonces yo tengo el punto A y el punto B. El punto medio va a ser este. ¿Sí? El punto medio va a ser este. O sea, en la mitad justo de la recta, del segmento de recta. ¿Dónde están esos puntos? ¿Dónde está ese punto? ¿En qué coordenadas? 4, 4. -1 más 9 es 8. 8 dividido 2, 4. -1 más 9 es 8. 8 dividido 2, 4. ¿Sí? O sea que el punto medio entre A y B está en 4 en X, 4 en Y. Y siempre tengo que hacer eso. Tengo que sumar las coordenadas en X, sumar las coordenadas en Y dividirlo por 2. Pero eso no sale de la nada, sale de eso que yo les mostré. Eso me mareó, lo de x menos 0, que sería f, es igual a 6 menos x, que sería y. Bueno, no importa. Esa es la demostración de por qué el punto medio es esto. Ah, Olvídense de eso. Apliquen la fórmula directamente. ¿Sí? La fórmula es la suma de las coordenadas en X sobre 2 y la suma de las coordenadas en Y sobre 2. ¿Sí? Este es el punto medio. Y pueden decir que esto es X sub 2 y esto es X sub 1, o decir que esto es X sub 1 y esto es X sub 2. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. 2, 1, 1, 6. ¿Cuál es el punto medio entre A y B? A ver. Díganme ustedes. ¿Qué escribo? 2 más 1 dividido 2. 2 más 1 dividido 2 en X y en Y. 1 más 6 dividido 2. 1 más 6 dividido 2. O sea, 2 más 1, 3 medios, 7 medios. ¿Sí? O sea que en 3 medios y 7 medios, en 3 medios de X y 7 medios de Y, está el punto medio entre A y B. ¿Siguen? sí. ¿Cómo quedaría graficado? Graficado lo podemos ver. Veámoslo acá. Vamos a hacer uno nuevo. Álgebra clásico.
Punto A, coordenadas 2 en X, 1 en Y. Ahí aparece el punto. Punto B, coordenadas 1 en X, 6 en Y. ¿Cuál será el punto medio entre esto? Que habíamos dicho que era 3 medios y 7 medios, ¿verdad? Entonces el punto medio, que lo voy a llamar C, está en 1,5 más o menos, o sea, 3 medios. 3 sobre 2, 7 dividido 2, que es 3,5. 7 dividido 2. ¿Sí? De ahí aparece el punto medio. O sea, ¿lo ven? Sí. Es el punto que está justo en la mitad del segmento de recta que une a y B, digamos, básicamente. Entonces, ¿se entendió cómo calcular la distancia del punto medio? Si no entendieron, Sí. díganme y lo explico de vuelta. ¿Seguro se entendió? No entendí esta última parte para graficarlo. Bueno, yo lo estoy haciendo en GeoGebra, que es Sí, fácil, obvio, pero- digamos, ¿no? Porque lo estoy dibujando el punto, o sea. Sí entendiste cómo calcularlo. Sí, sí, eso lo entendí todo, no entendí cómo graficar el punto medio, porque ahí dice 3 medios, quedaría como en 1,5, ¿no? Claro, 3 medios es 1,5. 3 dividido Ok. 2. Ok. Y 7 medios es 7 dividido 2, o sea, 3,5. Y ahí se sumaron esos dos resultados. No, son coordenadas. Ok, sí. 3 Son medios es coordenadas. X y 7 medios es Y. Sí, 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 obvio. Claro, o sea, 1,5, que es la coordenada X o 3 medios, fíjate que está, si vos te paras en el eje X, es 1,5, Claro. o sea, más o menos por Claro. acá. Y subís por Buenísimo. acá. ¿Y cuál es? En Y, ¿en qué coordenada está? En 7 medios, o sea, en 3,5. Claro. O sea, por acá. Ah, Es ese punto. listo. Ahí entendí, profe. Siempre esto, o sea, el punto medio, como estamos escribiéndolo en el plano, siempre son Ujú. coordenadas, ¿sí? No es una recta esto. Ok, Es un plano. O sea, son dos ejes que me dibujan un plano. Yo para saber dónde está ubicado ese punto necesito una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sí? ujú, Si fuera en la recta, no. O sea, yo les digo, bueno, ubiquen el punto 2, en 2. ¿Y dónde está ese punto? Bueno, acá. En 2 sobre la recta, sobre X, ¿no? Acá, digamos. Obviamente que en el plano sería 2 en X, 0 en Y, ¿no? Serías el punto T, sería 0 en X, 2 en Y. Perdón, al revés. 2 en X, 0 en Y. ¿Sí? Ahí. Si está en el origen, esto es 0, 0, ¿no? En el puntito acá. ¿Se entiende? sí, profe. Gracias. Bien. Y entonces acuérdense, para calcular el punto medio, sumamos las coordenadas en X y en Y de los dos puntos y dividimos por 2. Y para calcular la distancia, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Supónganse tenemos estos dos puntos. Es distancia al cuadrado es igual a x al cuadrado más x es más y al cuadrado. Claro, pero en términos de coordenadas, ¿no? Supónganse que tenemos que calcular la distancia entre A y B, esos dos puntos que están dibujados ahí.
Sería distancia al cuadrado es igual a 2 menos 1 más 1 menos 6. Claro, resto las coordenadas de X, de A y B, y las coordenadas de Y, de A y B, las sumo, las elevo al cuadrado, tomo la raíz cuadrada, eso me da la distancia. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá. No importa el punto que agarre, si A o B, o si resto primero la coordenada X de A con la de B, o la de B con la de A, porque es una distancia, como está elevado al cuadrado, me va a dar siempre un número positivo. Entonces, por ejemplo, voy a restar la coordenada X de B, o sea, 1, menos la coordenada X de A, que es 2. Eso elevado al cuadrado. Más, voy a restar las coordenadas Y de B, o sea 6, menos la coordenada Y de A, o sea 1. 6 menos 1. Y eso elevado al cuadrado. Ahí ya me está diciendo que el resultado es 26. Pero esa no es la distancia es raíz de 26. Raíz de 26. O sea, la distancia es 5.1. De acá a acá hay 5.1. Esa es la distancia. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ¿quedó claro seguro? Cálculo de distancia y punto medio. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. Ya estamos menos 10. Yo diría que frenemos acá porque... A ver. Sí, bueno, vamos a parar acá. Bueno, no llegamos a ver todo lo que teníamos que ver, pero la clase que viene, en la presencial, terminamos de ver los temas que entrarían en el parcial, ¿sí? O sea, nos queda gráfica de una ecuación con dos variables, circunferencia, y ya con eso terminaríamos los temas del parcial, los temas que entrarían en el parcial, ¿sí? Acuérdense que ustedes, o sea, los temas que entran en el parcial son del trabajo práctico 1 al 6. O sea, si pueden agarrar y hacer todos los ejercicios del 1 al 6, bueno, están en condiciones de aprobar el parcial, digamos. Lo que sí, acuérdense que del TP6 hay temas que no vimos, o sea, circunferencia no vimos, ¿sí? Por eso, la vez que viene terminamos de cerrar eso y hacemos algunos ejercicios y ya está. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Qué temas faltan, profe? Si vamos al TP6, voy a compartir. Este es el TP6. Fíjense que dice plano coordenado, distancia punto medio, gráfica de ecuaciones. Fíjense que el primer problema dice cuál de los puntos P o Q está más cerca de A. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver eso con lo que vimos hoy? Que lo podemos resolver. Hay que sacar la distancia entre P y A y la distancia entre Q y A y ver cuál es más corto. Exacto. ¿Les quedó claro eso para todos? Sí. Bien. Después el problema 2 dice trace las regiones dadas por cada conjunto. Entonces lo que tengo que hacer es, en el problema 2 es lo que está hecho en el problema 3, ¿no? O sea, tengo que agarrar el plano y marcar la región
delimitada por este conjunto, por el conjunto A y por el conjunto B. O sea, todos los X que son mayores a 3/4 y todos los Y que son mayores o iguales a -2. ¿Sí? Y pintarlo en el plano. Pero fíjense que dice todos los X mayores a 3/4, o sea, sin incluir el 3/4, y todos los Y mayores o iguales a -2, o sea, incluyendo al -2. ¿Se entiende cuál es? La línea bordeada era cuando no se incluye, ¿no? Claro, la línea bordeada es que no está incluido ese número. Y la línea sólida es que está incluido ese punto. En el conjunto B tienen que hacer lo mismo. Y el problema 3 es la inversa, o sea, les da la región del plano, y lo que ustedes tienen que hacer es escribir el conjunto, de la forma que está planteado en el problema 2. ¿Sí? Por ejemplo, en A, ¿qué conjunto es? Todos los números mayores a -1. Claro, todos los X mayores a -1, mayores o iguales a -1, ¿no? Porque está la línea sólida marcando el -1. Y son todos los que están por encima de ese número. ¿Y en Y? Todos los Menores números a -2. menores a 2, sin incluir al 2. Todos los Y menores a -2 sin incluir al 2. Menores a 2 sin incluir al 2. Y eso lo tienen que escribir como está en A y B acá en el problema 2. ¿Se entiende? ¿La ¿Eso lo consigna? vamos a ver más en profundidad o no? Podemos hacer un ejemplo en la clase que viene, pero ¿por qué hay algo que no se entiende acá? No, yo veo, por ejemplo, A y B y no sabría cómo graficarlo. No sé que tampoco que tienen al lado 3/4 y un medio. No, no importa. Es conjunción, es una I. Claro, Conjunción y disyunciones. exactamente. Sí, eso sí, pero no. Bueno, no importa, después lo busco. Si no. No, si quieren, podemos hacer el A. ¿Quieren que hagamos el A? No, ya está, si no, no importa, como quieran. La semana que viene lo hacemos alguno. Bueno, ¿Sí? La semana que viene hacemos alguno. Bueno, acá en B tienen lo mismo, tienen la región sombreada y tienen que escribirlo como conjunto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en X, ¿qué conjunto sería este B? Mayores o iguales a 1 y... No, menores o iguales a 1 y mayores a -2. Claro, en X son todos los X menores o iguales a 1, por eso está la línea sólida marcando el 1. Perdón, menores a 1 y mayores a -2 sin incluir al -2, incluyendo al 1, y todos los Y menores a 0, ¿no? Sin incluir al 0, digamos. Pero si no, la clase que viene hacemos un ejemplo de eso. Y después acá tienen circunferencia, ¿sí? Y esto no lo vimos todavía. Circunferencia, todos problemas de circunferencia. Ya con el problema 5, ya, si pueden resolver ya hasta el problema 5, ya listo, ya no entra más en el parcial. O sea, el último tema que entra es circunferencia. Pero esto lo vemos la clase que viene. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, entonces nos vemos el martes, la presencial. Ok, Bueno, nos profe, vemos. Chao, nos profe. vemos. Listo. Hasta luego, Gracias, profe. profe, hasta luego. Chao, nos Nos vemos. vemos.